Hola mis estimados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos de nuevo en esta edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma. Le invito en este mismo momento a que se suscriba si es primera vez que ve uno de nuestros videos, y también al final del video puede evaluarnos con un me gusta en este nuevo estudio que vamos a tener el día de hoy. Y de paso, si puedes a compartir también esta enseñanza, esta lección que es bien importante. Vamos a la continuación del tema Conociendo al Hijo de Dios, en un subtema que hemos titulado La encarnación de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 al versículo 3, las siguientes palabras. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La palabra encarnación significa la adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Esta palabra como tal no se encuentra en las Escrituras, pero sí está claramente su concepto en referencia al Verbo de Dios, quien existía en forma de Dios, según Filipenses 2:5, quien estaba con Dios y que era Dios, según San Juan capítulo 1, verso 1. Entonces, cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a que el Dios eterno, o más bien la segunda persona de la divinidad, que es Dios, adoptó forma humana. Esta es una verdad bíblica que era objeto de debate ya desde el tiempo del apóstol Juan. Y en su primera epístola, Juan defiende con vehemencia esta importante doctrina. El tema era si Jesús realmente había venido en un cuerpo de carne y hueso. Muchos decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber venido en cuerpo humano, porque Dios no podía tener asociación con cosas materiales, y proponían que Cristo era un espíritu que solamente aparentaba o parecía ser humano. Esta doctrina que se conocía o que se conoce como el docetismo era una corriente que ya estaba en el mundo en el tiempo del apóstol Juan, y que el mismo apóstol Juan denomina como el anticristo, una especie de anticristo. Y anticristo no significa otra cosa que aquel que niega a Cristo. Hoy en día algunos niegan que Jesús es Dios, pero en los tiempos de Juan la gente no tenía problemas con reconocer que Jesús era Dios, sino que tenían problemas con creer que Jesús era realmente humano. Sin embargo, ambas verdades son doctrinas fundamentales para el cristianismo. El hecho de que Jesús es 100% divino y 100% humano. La primera verdad, que sería que Jesús es Dios, la hemos demostrado con las Escrituras. San Juan 1:1 nos dice que el Verbo era Dios. Filipenses 2:6 nos dice el cual siendo en forma de Dios. Romanos 9:5 nos dice el cual, refiriéndose a Cristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y ahora nos dedicamos a demostrar con las Escrituras que Jesús es verdadero hombre. El siguiente versículo une estas dos verdades en una contundente declaración. La verdad de que Jesús es tanto Dios como hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la humanidad, en el cuerpo humano de Cristo, habita
toda la plenitud de la divinidad. Por si plenitud fuera una palabra demasiado corta para describir el todo, la Escritura enfatiza claramente que toda la plenitud de la divinidad, es decir, el 100% de lo que Dios es, habita en la humanidad o en el cuerpo humano de Cristo. Es la verdad que nos declara Colosenses 2:9. Hay otros versículos que nos hablan claramente de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice lo siguiente: aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo que era en el principio se hizo carne. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Y qué sería lo mismo? De carne y de sangre. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es Cristo el que habla. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto dijo Jesús aún después de haber resucitado. Esto es importante porque hay algunos que niegan que Jesús resucitó en un cuerpo humano de carne y hueso, sino que afirman que Él resucitó como un espíritu y que así como un espíritu Él subió al cielo. Romanos 8:3 nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por lo tanto, Cristo posee esa doble naturaleza divino-humana. Ninguna de ellas le resta a la otra, sino que ambas cohabitan en perfecta unidad. Esto es uno de los misterios más maravillosos que nosotros encontramos en las Escrituras. En torno a esta doctrina de la humanidad de Cristo, de la encarnación de Cristo, giran un sinnúmero de teorías que producen más daño que beneficio al cuerpo de Cristo, a la iglesia en este caso. No hay duda de que para Dios nada es imposible, por lo tanto, sabemos que esta verdad es posible y que es real. El misterio de la encarnación de Cristo ocurrió en el vientre de María, la Virgen, por el poder del Altísimo, que vino a habitar allí para adoptar un cuerpo humano y para cumplir todos sus planes. Pero hasta aquí nos es necesario dejar muy claro lo siguiente. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios se da en este momento, pero es importante resaltar lo siguiente. Quien nace de María es Jesucristo, hombre, o más bien la naturaleza de Cristo. No es que Dios nació de María, como quieren explicar algunos, que María es madre de Dios. Las razones por las que esto es imposible son las siguientes. Lo que nace de la carne, dijo el mismo Señor Jesús, carne es, en San Juan 3, versículo 6. Y en segundo lugar, porque la deidad o la divinidad no puede ser concebida ni engendrada. De igual manera como tampoco puede morir, porque Él es eterno y no tiene ni principio ni fin de vida. Entonces, Jesús adoptó la naturaleza humana, pero nunca se despojó de su naturaleza divina. Esto es importante de aclarar porque hay algunos que se confunden al pensar que como Cristo adoptó la forma humana o Cristo se hizo carne, Él dejó de ser Dios. Este es un error común que muchos se atreven a creer. Eso es un error que muchos cometen al pensar que Cristo, por ser hombre o por haber adoptado la forma humana, dejó de ser Dios. Eso no es así. Comprender esto es absolutamente necesario porque nuestra redención fue posible gracias a la humanidad de Cristo. Fue necesaria la intervención activa de Jesucristo como verdadero Dios, pero como verdadero hombre también. Es decir, Jesús se despojó de su gloria, de su majestad, se humilló, dice Filipenses 2:5-6. Pero las Escrituras no dicen que Él se despojara de su divinidad, porque eso es algo que Él no puede quitarse como si fuera una ropa o un traje.
No, eso es algo que Él es, eso es su naturaleza, eso es lo que Él es. No es algo de lo que Él puede despojarse o decidir ya dejo de serlo. No. Las escrituras nos demuestran que Jesucristo habitó entre nosotros, tanto como verdadero Dios como verdadero hombre. Por eso decía Colosenses 2:9, en Él, en ese cuerpo humano que Él adoptó, ahí también está el 100% de la divinidad, en ese cuerpo que los seres humanos pudieron ver en aquel momento. Allí estaba tanto la humanidad como la deidad en su plenitud, dice Colosenses 2:9. Por ejemplo, hay versículos como Mateo 1:23 que nos dicen, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está, en el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Y también dice el apóstol Juan que nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios se pudo apreciar como la gloria del unigénito del Padre, la gloria de Cristo. Entonces, vamos a ver algunos contrastes también, los que podemos apreciar cómo cómo Cristo es al mismo tiempo, vamos a decir, Dios y hombre en la misma persona. Por ejemplo, algo tan llamativo, no llamativo, sino tan, podemos decir, tan normal en la humanidad de Cristo es que Él se haya cansado, porque dice que él se cansó en muchas ocasiones. Por ejemplo, en aquella ocasión que llegó al pozo donde estaba la mujer samaritana, dice que Él estaba cansado y se sentó a reposar. Él es 100% hombre. Pero así como Él se cansó en su humanidad, Él también ofreció descanso a todos los que estaban trabajados y cargados. Y eso solo Dios lo puede ofrecer. Él tuvo hambre como humano, porque Él es verdadero hombre, pero también Él se presentó a nosotros como el pan de vida, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Él tuvo sed como humano, como hombre, pero también Él se nos presentó como el agua de vida, de quien todo aquel que beba no tendrá sed jamás. Él estuvo en agonía como verdadero hombre, pero Él también anduvo sanando toda dolencia y toda enfermedad. Él fue tentado como hombre, pero también Él mismo le dijo al tentador, vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él lloró ante el dolor de la muerte cuando estuvo en la tumba de Lázaro, pero también Él se nos presentó como la resurrección y la vida, y eso es algo que solo Dios puede hacer o puede ser. Entonces, en todos estos contrastes y muchos otros más que usted puede agregar si quiere, nosotros vemos a Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, cumpliendo todos los propósitos de su encarnación. Entre estos propósitos, uno muy importante que vamos a señalar es que Cristo es el hombre ideal para Dios, asimismo como es el Dios ideal para los seres humanos. Así Él vino en carne, vino y se hizo carne para poder morir. En el mismo sentido, lo que murió fue su cuerpo humano, fue su humanidad, no su deidad, porque Dios no puede morir. Lo que nace no es la naturaleza divina, lo que nació no fue Dios, sino la naturaleza humana de Cristo, porque la divinidad adoptó esa forma o esa naturaleza humana. Y esta es la verdad que las Escrituras revelan acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a ver un texto muy importante que dice, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús también, este sentir de humildad. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, ahí está la divinidad de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo primero que nos presenta este texto es la divinidad de Cristo. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y escucha, hecho semejante a los hombres. Esa es la condición humana, la forma humana que adoptó
nuestro Señor Jesucristo. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, está hablando de su humanidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo muere estando en la condición de hombre y escogió la forma más cruel que pudiera existir hasta entonces, la forma más cruel de muerte. Esa es la verdadera humillación que el Hijo de Dios hizo por nosotros. En conclusión, Cristo posee toda la plenitud de la divinidad, tanto como toda la plenitud de la humanidad, con la salvedad de que Él no cometió ni un solo pecado. Ahora hay algunos, ya para terminar, ahora hay algunos que se preguntan si Cristo sigue siendo humano en este mismo instante, en el que Él ya ha ascendido al cielo, en el que Él ya se encuentra a la diestra de Dios, o si también algunos se preguntan si Cristo seguirá siendo humano o seguirá siendo hombre por todo el resto de la eternidad. Y bueno, esto es algo que nosotros lo vimos confirmado en las Escrituras, que el Señor mismo lo confirmó a sus discípulos cuando Él estuvo con ellos después de haber resucitado. Él estaba aún en la humanidad. Así lo vieron subir al cielo sus discípulos. El apóstol Pablo dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo le llama Jesucristo hombre. La función de mediador Cristo la está realizando ahora mismo. Y el apóstol Pablo le llama Jesucristo hombre. El apóstol Juan lo describe en el Apocalipsis como uno semejante al Hijo del Hombre. Y el apóstol Pablo además nos dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lógicamente, el cuerpo que Cristo posee ahora es de alguna manera superior al cuerpo que adoptó, al cuerpo que tuvo estando en la tierra. Él posee ahora mismo un cuerpo glorificado de la misma manera que un día nosotros lo poseeremos todos los que hemos creído en Él. Entonces no hay duda de que Cristo adoptó la naturaleza humana y que así lo conoceremos y lo veremos en esa forma que hemos llamado divino-humana por toda la eternidad. Gracias por su atención, estimado hermano, y esperamos que haya sido útil para usted. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y será hasta la próxima.